Alejandra, muy buenos días. En principio, queríamos consultarte. Esta anunciada apertura de los centros comerciales y de los conglomerados comerciales también como Gamarra, Las Malvinas, Mesa Redonda, va a de alguna manera hacer que la cantidad de personas, los comerciantes ambulantes que están hoy en el centro de la ciudad baje, o es un problema aparte? ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días también. Son problemas paralelos, pero que no necesariamente están concatenados o encadenados. En el caso de los ambulantes, lo que vemos es un reflejo de la informalidad en nuestro país. En Gamarra lo que tenemos es un emporio comercial que funciona como la mayoría de empresas en nuestro país, con un pie en la formalidad y con un pie en la informalidad. Y en los centros comerciales tienes el lado del comercio que denominamos moderno, en el que participan las empresas que efectivamente son formales y que hasta el momento no han podido acceder a, en algunos casos, el comercio electrónico para poder hacer sus ventas al público, y que están esperando que en la reapertura de malls pueda haber un impacto positivo para este tipo de comercio. Estos tres niveles distintos de comercio en el espectro, digamos, de lo más informal a lo más formal, necesitan medidas distintas para poder reactivarse. En el caso del comercio súper informal, que es el comercio ambulatorio, lo que se necesita es orden. Lo que se necesita son espacios para que estas personas puedan extender sus productos. Lo que se necesita es avanzar incluso con más profundidad, tanto en el alcance como en el monto de los desembolsos de dinero que se están haciendo para las familias más vulnerables del país, porque en muchos de estos casos, en el caso del comercio ambulatorio, no son familias que normalmente se dediquen al comercio ambulatorio, sino que encuentran en este espacio la única opción para generar ingresos en un contexto en el que la mayoría de empleos están bloqueados precisamente por la cuarentena y las medidas de restricción que se han tomado para evitar los contagios del COVID-19. ¿Más bonos entonces sale? ¿Es lo que estás proponiendo? ¿Perdón? ¿Más bonos, más subsidios para estas familias? Es que lo que se necesita es, en este momento, tú tienes que tomar, tomar tres medidas de acción. Uno, por un lado, en el contexto de la pandemia, que es el problema que estamos viviendo no solamente el Perú, sino el mundo, tu principal objetivo, tanto de política pública como en la acción de cada una de las personas, es evitar los contagios y evitar que más gente fallezca. Esa debe ser tu primera guía de toda la política pública. Luego es asegurar que tus hogares tengan acceso a alimentos y que por evitar que se contagien de COVID-19 no vayan a correr el riesgo de no tener acceso a alimentos. Y luego es mantener a las empresas funcionando y operando en la medida de lo posible. Las empresas con acceso a liquidez, evitar que las empresas quiebren para que una vez que esto se recupere, esperemos, pueda haber una generación rápida de empleo, que es en el proceso en el que ya deberíamos estar. Hemos visto esta semana hemos visto ayer las cifras de la economía de abril, una caída dramática de más de 40% en el PBI, que pueden sonar cifras muy frías y que la gente a veces no llega a dimensionar de qué significa un 40% de caída de la economía. Pero, por ejemplo, vemos un sector construcción, que es un sector en el que muchas familias dependen, todo el sector de construcción civil, que ha estado parado casi a un 90% en abril. O sea, la producción de la construcción en abril ha caído desplomado 90%, un 100% es una caída completa. Entonces, esto es lo que se necesita. Es una buena señal la apertura de los centros comerciales, sí. Se van a dar protocolos, ha dicho el presidente Martín Vizcarra que hoy a las 10 de la mañana se reúne con los empresarios para ver qué es lo que se necesita, cuáles son los protocolos que se van a aplicar, control de acceso a los pasadizos para que no hayan espacios donde la gente pueda contagiarse unos al otro, se mantenga la distancia social mediante las compras. Pero en el caso de los centros comerciales, como en toda la economía, la pregunta es el lado de la demanda, ¿no? En la economía tienes oferta y tienes demanda. Estamos resolviendo el tema de la oferta al permitir que puedan operar los centros comerciales, pero la pregunta es si la gente va a ir
a los centros comerciales a comprar. La gente va a estar dispuesta a exponerse a un contagio para ir a los centros comerciales a comprar. Y no solamente eso, Ale, sino la gente tiene dinero porque ha visto su economía menguada. Entonces, ya no es prioridad de repente comprar algunos bienes para las economías familiares. ¿Ahí cómo la ves? Ese es precisamente el tema, Mabel. La pregunta es si la gente va a gastar o no. Entonces, tú para empujar la economía tienes que empujar la oferta y tienes que empujar la demanda. Y en este momento la gran pregunta, la gran incertidumbre es cuál va a ser la demanda. ¿Cuánto va a gastar la gente? ¿Cuánto tiene la gente para gastar en un contexto en el que además como bien comentabas, otro de los datos que nos ha mostrado el INEI ayer son esta pérdida de 2.300.000 puestos de trabajo tan solo en Lima? Esta no es una cifra a nivel nacional y esto es entre marzo y mayo, es decir, 2 meses y medio de cuarentena. Si la gente no tiene empleo, la gente no tiene dinero para gastar y por lo tanto no importa cuánto vayas a permitir la reactivación económica, no importa cuántas fases hagas, cuántas empresas empiecen a operar nuevamente, si la gente no tiene dinero en el bolsillo porque no tiene trabajo, no se van a mover las ruedas de la economía. Entonces, se necesita un impulso también en empleo. El gobierno ayer ha anunciado este programa Arranca Perú, un nombre del que algunas personas se han burlado un poco en redes sociales y que no sabemos si es el mejor nombre para un programa de esta naturaleza, pero que en términos básicos es, dado que la parte privada, la parte de las empresas está lenta todavía, porque en la economía es fácil apagar las cosas, es difícil volver a aprenderlas. Dado que lo privado todavía no está avanzando, también porque no hay una clara señal desde el gobierno respecto al sector privado, y eso podemos hablar un poquito más adelante, se está empujando la inversión pública, que es, digamos, lo que depende del Estado mismo. Se va a gastar más de 6.400 millones de soles en inversiones como mantenimiento de carreteras, infraestructura de riego, se van a dar bonos para construcción de vivienda, para dar espacio a que se puedan construir puestos de trabajo para compensar un poco esa pérdida. ¿Es esa la solución ideal? Es lo que se puede hacer de parte del gobierno directamente, pero el gran generador del empleo es el sector privado y son las empresas las que necesitan, por un lado, la liquidez y la confianza para poder generar empleo. Alejandra, sí, justamente hablando de Arranca Perú, para poder arrancar un carro primero hay que tener el carro y hay mucha gente que en esos 3 meses ha perdido toda posibilidad de tener un trabajo, de tener una empresa, y estamos hablando de los pequeños y microempresarios, y en ese sentido, este otro plan que había lanzado el gobierno de Reactiva Perú también ha sido duramente cuestionado, porque se supone que tenía que llegar justamente a este sector, ¿no?, de trabajadores pequeños que no tenían una planilla muy alta, pero hemos visto que más bien ha apoyado al otro sector, al sector del gran empresariado. Ya la ministra ha anunciado que se van a aplicar nuevos filtros, que se van a hacer las verificaciones, pero eso también deja como un sinsabor de hacia dónde se supone que estaba enfocándose la ayuda del gobierno al sector empresariado, al empresario que más lo necesitaba, ¿no? Es que ahí la pregunta es, ¿quién necesita más o quién necesita menos? El programa Reactiva Perú es uno de los programas más emblemáticos, digamos, y más novedosos y más innovadores dentro de la acción del Estado en este momento. Recordemos qué es Reactiva Perú, ¿no? Es un programa de créditos garantizados. Es decir, no es un regalo de dinero, como decía ayer la ministra María Antonieta Alba, sino que es un préstamo. Es un préstamo a condiciones muchísimo mejores de las que se contrarían normalmente en el mercado financiero. Y la idea de Reactiva Perú era precisamente dar liquidez. Liquidez que es, no digamos la palabra oxígeno, porque creo que es un término que puede ser bastante sensible en estos momentos, pero digamos agua. En este momento todas las empresas, todo el aparato productivo, todo el tejido productivo está sediento porque no tienen ingresos, al igual que los hogares que no tienen ingresos en estos momentos. Para los hogares tienes el bono que tiene que llegar un poco con mayor intensidad y con mayor apertura, como les decía, mayor alcance. Y en el caso de las empresas tienes que asegurarte que no les falte el dinero.
¿Se los estás regalando? No, se los estás prestando a condiciones bastante favorables y dependiendo del tamaño de la empresa. Reactiva Perú era un programa, es un programa porque todavía está siendo ejecutado en esta segunda fase para todas las empresas. No era el arma del Ejecutivo para las micro y pequeñas empresas y nunca fue planteado así. Las micro y pequeñas empresas iban a tener acceso a Reactiva Perú, pero se establecieron niveles de préstamos dependiendo de tus ventas, de tus ingresos como empresas. El límite era 1 mes de ingresos. Para decirlo de una manera sencilla, es como para una persona natural que un banco le preste 1 mes de su sueldo. ¿Cuánto te sirve, cuánto te alcanza un préstamo de 1 mes para sobrevivir en un contexto que no tienes ingresos? Pues 1 mes o un poco más de 1 mes si puedes lograr estirar ese dinero. Entonces, para las empresas grandes que, digamos, dan empleo y contratan también a las micro y pequeñas empresas que son sus proveedores, 1 mes de ingresos puede ser 10 millones de soles, que es la cifra máxima del programa que te muestra por qué estaba destinado a todo el tejido empresarial y no solo a las micro y pequeñas empresas, porque ninguna microempresa por definición vende 10 millones de soles al mes. Ale, eso creo que hay que dejarlo bastante claro porque hay un resentimiento y un sinsabor, como decía Pamela, de la pequeña y microempresa, mediana empresa también, que esperaba tener esa liquidez. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que el Estado, el gobierno se ha centrado en estas grandes empresas, tan grandes como Intercorp, que es una de las más fuertes del país, para reactivar ahí y que a su vez esta pueda impactar en cientos de trabajos y en otras pequeñas y microempresas. ¿De eso se trata? El Reactiva Perú ha llegado, y esto hay que decirlo, a todos los niveles de empresa. Si tú miras, se pueden mirar los totales del Reactiva Perú desde 2 perspectivas y los resultados son completamente distintos y reflejan la realidad de nuestro tejido empresarial, de nuestro sector empresarial. Si lo ves por montos, la mayor cantidad del dinero ha ido a grandes empresas porque son precisamente las más grandes, las con más venta y las que necesitan mayores volúmenes de dinero. Si lo miras en cantidad de empresas, es decir, cuántas empresas accedieron al crédito, ves que la mayoría son micro y pequeñas empresas, porque por cada empresa gigantesca hay 1000 empresas, microempresas y pequeñas empresas. Entonces, Reactiva Perú era como echarle un balde de agua a la economía, como inundar con liquidez el mercado para que no les falte a las empresas plata y no puedan exponerse a quebrar. Ese era el objetivo de Reactiva Perú. ¿Se necesitan activar programas específicamente diseñados para la microempresa? Sí. Tenemos el FAEMIPE, que no está llegando con la agresividad con la que tendría que llegar este Fondo de Apoyo Empresarial. Se necesitan programas además para solucionar el tema principal, que es el punto común de todas las limitaciones del Estado en medio del COVID-19, que es la informalidad, que tienes el 70% de los trabajadores laborando en la informalidad, sin ninguna seguridad laboral, sin ninguna protección, sin ninguna protección social, sin ahorros, sin acceso a una cuenta de banco en la que el Estado le pueda depositar un bono de dinero. Tienes empresas que tienen un pie en la formalidad y un pie en la formalidad o están completamente en la informalidad y que por lo tanto no pueden acceder a créditos. Lo que se necesita ahora es empezar a alinear los objetivos y por un lado generar, por ejemplo, un programa de incentivos para las microempresas y las pequeñas empresas informales que también están corriendo el riesgo de quebrar y que no deberían quebrar porque generan empleo, para atraerlas a la formalidad y que en esta recuperación que estamos tratando de construir salgamos como un país con menos debilidades. Y por parte del Ejecutivo también más... Sí, dime. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo incentivamos, ¿no? ¿Y quién tendría que liderar ese trabajo? Tendría que ser el Ministerio de la Producción, que digamos es el ministerio encargado de la micro y pequeña empresa. Debería, tal vez, no van a poder ellos ejecutar las cosas directamente, pero sí podría haber como una especie, en este caso sí, tal vez un programa de subsidios directos en los que en la necesidad de poder conseguir algún tipo de ayuda, las empresas por fin decidan inclinarse a la formalidad en nuestro país, porque lamentablemente en lo normal
hay más incentivos, hay más beneficios para ser informal que para ser formal en nuestro país. Y en este contexto estamos viendo el acceso a Reactiva Perú y en los diferentes programas. Hay incentivos también para que el sector informal se convierta en formal. Y desde el Estado también se necesita, y quería comentar esto también, señales más claras hacia el sector privado. Finalmente, el sector privado, las empresas, son las que generan empleo, son las que tienen que mover las ruedas de la economía. El Estado de por sí no puede mover las ruedas de la economía y puede generar estos empleos, por ejemplo, en el programa Arranca Perú, que son empleos por definición temporales, pero quienes van a poder permitir que los peruanos podamos volver a acceder a empleos de mayor alcance en el tiempo va a ser el sector privado y lo peor que puedes hacerle al sector privado, al dinamismo económico, es la incertidumbre. Pero ¿a qué te refieres, sí, Ale, con darle señales más claras al empresariado? Me refiero a, por ejemplo, en este momento, más allá de las cifras del INEI y de lo que pasó en abril, porque estamos hablando de abril y estamos en junio, es respecto a qué va a pasar en el futuro. Tenemos una definición más o menos general de cuáles van a ser las fases de la reactivación, pero no hay un plan claro en el que el gobierno haya dicho, miren, esto vamos a hacer este mes, esto vamos a hacer este mes, esto se gatilla si llegamos a los contagios a tal punto, claro, de tal manera que el empresario pueda crear un plan, porque en el sector privado todos son planes, en el que puedas tener alguna luz al final del túnel, o al menos una luz esperanzadora al final del túnel, para tú establecer el plan de cómo vas a poder recuperar también tu empresa. Y en eso, en este momento no tenemos, por ejemplo, una proyección de qué va a pasar con la economía este año, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el gobierno en este momento no está haciendo proyecciones económicas. Es difícil hacer proyecciones en este momento. Fallamos los economistas o los periodistas económicos, en mi caso también, con la proyección de abril. Pensamos que iba a ser el resultado mejor de lo que fue finalmente, pero se necesita un plan real sobre cómo va a trabajar el sector privado y el sector público para construir lo que todos queremos, que es la reactivación económica y salir de este problema que estamos enfrentando el Perú de mejor manera y superando las debilidades que nos está mostrando la pandemia que tenemos como país, pese al crecimiento económico de los últimos años. Al inicio habías mencionado que la demanda, el consumo es muy importante, es uno de los pilares de la economía. Ya tienes la inversión pública, ahora necesitas también de la demanda y que no se estaba incentivando lo suficiente. ¿Cómo es que podría hacerse con sueldos que han sido, se han bajado los sueldos, hay gente en suspensión perfecta, muchísima gente desempleada en el país, más de 2.300.000 solamente en Lima Metropolitana? ¿Cómo haces para que esa demanda crezca y un círculo virtuoso se inicie? Es que ese es el problema de reactivar las economías, ¿no? Hay tantos pequeños engranajes dentro de este gran reloj, digámoslo de una manera, que es la economía, que si uno está girando y el otro no gira, las manecillas no se van a mover. Entonces, lo básico que tenemos que hacer es que las empresas se reactiven, las empresas vuelvan a operar, para que puedan efectivamente, porque las personas que están en suspensión perfecta de labores todavía siguen en suspensión perfecta de labores y no van a regresar a su trabajo hasta que la empresa pueda operar. Entonces, es finalmente un mecanismo bastante complejo en el que tienes que asegurarte que todos los pequeños espacios, tanto las grandes empresas, y en eso quiero hacer hincapié, como las micro y pequeñas empresas, los hogares, puedan empezar a sentir que hay un escenario de mayor seguridad en el futuro para poder hacer ciertos gastos. Y esto, como te digo, depende mucho de la percepción respecto a lo que va a pasar. Si tú crees que las cosas van a estar peor en el futuro, decides ahorrar, como todos nuestros hogares estamos haciendo ahora, restringiendo ciertos gastos, y poco a poco, con la reactivación de mayores sectores, esperemos de una manera más ordenada, podremos lograr que se vuelva a dinamizar el empleo y se vuelva a dinamizar la demanda, se dinamice nuevamente la producción y podamos tener mejores resultados en la economía peruana. Ahora, sí han habido algunas proyecciones, ¿no? El Banco Mundial la semana pasada dijo que el Perú
era uno de los países que demostraba que podía tener un mejor crecimiento en la región para el 2021. Incluso se animaba a decir que sería hasta de 7%. Exacto, ¿no? Pero eso es después de la peor caída del mundo, una de las peores caídas del mundo y la peor caída de Sudamérica en este 2020. Entonces, pero finalmente la recuperación, como esta proyección del Banco Mundial, como todas las proyecciones, pasa de ciertos supuestos. Uno de los supuestos es que efectivamente los esfuerzos que está haciendo el Estado para incentivar la economía tengan efecto. Y esa es la pregunta de los 2 millones de soles. ¿Cuál es el efecto que finalmente va a tener? ¿Son los programas correctos los que está haciendo el gobierno? ¿Se están ejecutando de la mejor manera? El Perú está diseñado para que estos programas se puedan ejecutar. Esas son un poco las preguntas. Claro, pero esas precisamente las críticas de los economistas, ¿no? Porque ya están comenzando a girar hacia el Ministerio de Salud y sus estrategias. Después de cerca de 100 días de cuarentena, en donde le hemos puesto pausa a nuestra economía y hemos visto que ha caído de manera estrepitosa, ¿cuáles han sido las estrategias desde el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que percibes tú ahí, Ale? Mira, mucha gente está ahora mirando hacia atrás y diciendo no debimos establecer la cuarentena o la cuarentena no sirvió de nada. A mí me parece que lo que no sirve de nada es mirar para atrás. Lo que se hizo. Tenemos altos niveles de contagio todavía, tenemos cifras de muertos muchísimo más altas de las que desearíamos, aunque lo ideal hubiera sido desde el comienzo poder tener ningún fallecido. Lamentablemente ningún país del mundo ha logrado pasar la crisis del COVID-19 sin ningún fallecido, pero la realidad es que se puso la cuarentena en nuestro país, un país en el que, recordemos, nuestro sistema de salud es extremadamente débil. Tú hablas con personas en el extranjero y nadie puede creer que para un país de 30 millones de personas teníamos menos de 500 camas UCI de cuidados intensivos. Claro. Y la cantidad de respiradores que teníamos al comienzo de esta pandemia. Entonces, ahí un poco la estrategia, y esa fue la prioridad del gobierno, digamos, era mantener los niveles de contagio los más bajos posibles mientras hacías la inversión en salud que no se ha hecho en los últimos 30 años para poder asegurar que tu sistema de salud pueda enfrentar una pandemia como en la que estamos. Hubiera sido ideal que nuestro Estado fuera un Estado más eficiente, en el que este incremento rápido de la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud hubiera tomado 45 días y no 93 como estamos actualmente, y todavía no llegamos ni siquiera a una cobertura que nos permita afrontar la cantidad de contagios que estamos viendo. Entonces, digamos que la respuesta en nuestro país ha respondido lamentablemente a las realidades de nuestro país. Y yo quisiera, más que mirar hacia atrás y ver qué errores se cometieron, es mirar en este momento y decir qué es lo que no nos gusta de cómo funciona el Perú, qué nos está revelando la pandemia respecto a nuestro aparato productivo, a nuestro sistema de salud. Ale, pero si no miramos hacia atrás y no vemos los errores cometidos, no aprendemos. Y de esto tenemos que sacar como una suerte de manual de cómo enfrentar pandemias, porque esto podría volver a suceder de acá a 10 años. Y sí es justo que se rindan cuentas también de lo que se ha hecho, porque estamos hablando de muchas familias que se han quedado sin trabajo, sin poder llevar alimento a sus hogares. Y es un dolor profundo ver cómo ahora estas hordas de personas salen a las calles a expensas de contagiarse de COVID-19 con tal de vender, o cómo salen a mendigar, cómo la cantidad de mendigos en cada esquina de las avenidas ha aumentado. Y esa es una situación, y no hemos hablado del aumento de la pobreza, de la anemia, de la desnutrición, y cómo está afectando esas otras capas, ¿no?, que también va a tener consecuencias a mediano y largo plazo en nuestro país, y en algo que habíamos luchado muchísimo y habíamos avanzado poco a poco, pero habíamos avanzado, y yo creo que eso va a ser materia de discusión en otra conversación, en otra oportunidad. Ale, muchísimas gracias por este diálogo en la mañana, en que nos deja un poco más claro qué es lo que el gobierno está haciendo, cuáles son sus intentos. Y yo quería terminar con una última pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto a la performance de la ministra de Economía, Tony Alva?
Para empezar, coincido completamente contigo. Efectivamente, hay que aprender de lo que estamos sucediendo, hay que enmendar en el camino, no hay que desensibilizarnos respecto a la cantidad de personas que están sufriendo en este momento la ausencia de ingresos y el golpe mayor del COVID-19. Y en ese sentido, me parece que hasta el momento, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que han habido son buenas ideas, buenas intenciones, identificación de cuáles son los problemas en la mayoría de casos. Hubo varios escapes, pero ya ahí es, digamos, un tema más del gobierno en general, como ver el tema de los mercados o el transporte público, los espacios de contagio. Pero en el caso del Ministerio de Economía me parece que efectivamente hay una buena intención, hay un conocimiento técnico, hay una rapidez para reaccionar. Reactiva Perú, recordemos, es un programa que generó sorpresa en todo el mundo y admiración en todo el mundo, y otros países empezaron a activarlos porque es un programa diseñado en el Perú y que ha cumplido su objetivo a cierta manera de la liquidez, pero el tema son la ejecución. Lo que yo sí saludo en este caso, y me parece importante decir en el caso de Reactiva Perú, es que quien reveló las cifras de cuántas empresas les había llegado la liquidez de Reactiva fue precisamente el propio Ministerio de Economía. No ha sido esto una investigación periodística o la revelación de un gran estudio, sino ha sido el Ministerio de Economía el que ha dicho, estos son de alguna manera recursos públicos y el Perú tiene el derecho de saber qué empresas están recibiendo estos préstamos con mayores garantías. Eso. Entonces, yo sí creo que el Ministerio de Economía tiene los instintos correctos. Lo que sí me parece es que el gobierno en general tiene que tener un poco más de coherencia respecto a cuáles son los principios y los mensajes que se quieren mandar. Tienes a la ministra de Economía dando un mensaje A y tienes al primer ministro dando un mensaje B y a la ministra de Trabajo dando un mensaje C, y al final lo que nos sucede a todo el mundo es que estamos confundidos porque no sabemos qué esperar. Y yo quisiera más bien que más en el gobierno escucharan a la ministra de Economía y le hicieran un poquito más de caso, porque siento que ella tiene los instintos correctos en este momento. Alejandra, muchas